Eh, bueno, estas en realidad son tablitas muy chiquititas y muchas veces frustrantes, porque después las quiero llevar a grande y resulta que no funcionan. Y sé que eso funciona, es así, es algo que me va a pasar siempre, pero porque no me quiero convencer. Es, Y, es para ese tamaño, ¿querés decir que eso es para ese tamaño? sí, viste, cuando trabajás, digamos, pensando en que el fenómeno en realidad es un boceto para, y después cuando vas a la pintura te das cuenta del boceto gana siempre. Sí. Y bueno, me suele pasar con mucha frecuencia, más de la que me gustaría. Esto ya es más Sí. actual, más de ahora. Sí. Esto tendrá pocas semanas. Es un Esto retrato ya de... suena algo como diferente, como si habría pasado algo acá, algo diferente en la pintura, me refiero, ¿no? Sí, Como una sí. cosa más de mancha, más abierta. Me empezó a hacer un poco cuesta arriba el tema de los volúmenes. Eh, ¿Te empezó a molestar quizá? Me empezó a molestar, pero no sé bien cómo definirlo. En realidad estuve reflexionando un poco en estas cosas últimamente porque estuve Sí. pensando que en realidad cuando uno siente que cambia, cuando uno cambia, en realidad a mí en general los cambios no me vienen porque decido ir para allá o decido ir para el otro lado. Suelo ser bastante fluctuante de una etapa a la otra, pero los cambios en realidad es porque lo que me empieza a pasar es que no puedo pintar más así, no me sale Claro, más. claro. Y Como me un empieza hastío de, como que uno no puede hacer eso más, no le sale, no, no no puede me por sale más. De golpe facilidad. me quiero poner a pintar como pintaba una pintura hace 15 años y no la puedo hacer, no me sale. Sí, No sé qué hice para llegar a eso. Y lo que me sale es otra cosa. Entonces, de golpe, ahora me está empezando a pasar que la cuestión de los volúmenes, en realidad de la construcción de los volúmenes a partir del claroscuro, se me del está modelado. empezando, el modelado se me está empezando a hacer un poco cuesta arriba. Sí, Y estoy dibujando menos en el soporte, estoy dibujando más a pincel, y eso seguramente tiene que ver. sí. Eh, bueno, eso, suelen pasar eso. Aunque, bueno, acá hay una versión en dibujo de esta misma imagen, pero es una Sí, carbonilla, que también estoy trabajando mucho a partir de la mancha, ¿no? En la carbonilla, claro. no tanto O de la sea, línea. todo es más mancha y menos lineal. Y a veces pasa que uno se hastía de algo y va para otro lado casi obligadamente. O sea, no Sí, son... te va llevando el lenguaje, ¿no? Sí, Eh, Y tal vez el plano es más contundente que el modelado. bueno, acá hay modelado, pero desde otro lado, no desde lo lineal, sino más desde la mancha. Acá en realidad dibujé más con la goma que sí. con la carbonilla. O sea, hice todo un gran manchón y trabajé con la goma encima. En este un poco Ajá, también. mira. ¿Y qué pensás que pasó? ¿Tuvo que ver esta fucking pandemia? Me da la sensación de que sí, porque el otro día estábamos hablando con un colega que vive en Francia, un muchacho que se llama Pablo Fleischmann, es un grabador que vive en París. Sí, Y yo le comentaba que cuando viajamos el año pasado con mi esposa, estuvimos en Irlanda, en Londres, y visitando museos y galerías y cosas tremendas que simplemente me hicieron estallar la cabeza. Eh, Nada, cuando volvimos a Buenos Aires, volví con la sensación de que me tenía que deshacer de la mitad de mi obra, poco menos. pero ¿qué es Este, lo, perdóname que me meta, pero qué es lo que te estalló la cabeza? Bueno, por ahí se puede sacar algo de cosas que uno vio, ¿no? la cantidad de obra de tipos tan enormes que vi, o sea, estuve 15 días viendo 600 años de pintura, todos los días sin parar. Y de ¿Y por golpe dónde tuve iba las... esa vista? Esa visión, ¿por dónde iba? ¿Más por lo clásico, por el barroco, por lo No, no, moderno, por...? no, por todos lados, por todos lados, por todos Sí, lados. O sea, entraba estaba en la Real Academia de Artes de Dublín, tienen un Rubens, que yo no lo había visto nunca, que te puedo asegurar que parece que está hecho hace años.
es absolutamente moderno, es de un nivel de modernidad pasmoso, pero con una sabiduría que te, viste, no sé, Paolo Uccello me voló la cabeza, literalmente me voló la cabeza, pero además la sensación de que Modigliani es incomprensible sin, pensar, sin ver a los pintores del 480. Claro. Por ahí uno empieza a ligar más las pinturas de ahora con el pasado, porque también yo veo, a mí me pasa eso también, ¿no? De empezar a revalorizar el pasado de otra manera. Ver la modernidad del Renacimiento, la modernidad del Gótico, la modernidad del Barroco. Bueno, todo eso me generó una cosa de que, la verdad, volver a mi taller y reconciliarme con mis cositas no era fácil. ¿Te costó? Y claro, entonces la primera reacción que tuve instintiva fue empezar a eliminar cosas, digamos, a alivianarme del bagaje de cosas que me parecía que tenían algún valor. Me empecé a reír de mí mismo y me empecé a sacar de... Bueno. Claro, me empecé a sacar de encima un montón de cosas, y lo interesante fue que de golpe, bueno, sentí que me había alivianado muchísimo. Dije, bueno, listo, vamos a pintar de nuevo. Y me puse un caballete y empecé a pintar otra vez. Cuando creí que la pintura estaba ya bastante terminada, o por lo menos bastante avanzada, me quedo mirando la obra y digo, pero otra vez estoy haciendo la misma estupidez que acabo de tirar. ¿Se entiende? Claro. Y ahí vino la pandemia, ahí vino el decreto todos a casa. Y la verdad tengo que reconocer que me vino bárbaro, porque me sacó de una especie como de rulo en el que venía repitiendo lo mismo, y en realidad lo que necesitaba hacer era parar un poco, pensar, procesar internamente todo lo que había estado viendo, y arrancar desde otro lado. Entonces me armé un tallercito acá en mi casa. Nosotros vivimos en una casa de esas antiguas, tipo chorizo, y tiene un cuartito de esos que están en altos, y me armé un tallercito ahí para quedarme guardado unos meses, y no paré de dibujar, me puse a dibujar, y de golpe empecé a dibujar de otra manera, empezó a salir todo más desde la mancha, y cuando agarré los pinceles también. Así que la verdad no, o sea, me funcionó como una zancadilla, como si me hubiera sacado de eje, me quebró el ritmo en el que venía, me lo quebró, y no para mal. Así que bueno, esto en realidad viene de antes. Sí. Esto empezó como un divertimento. Acá estoy entrando en otra cosa. Les muestro, pero Sí. esto empezó casi como un divertimento, a hacer cosas que están relacionadas con deportes que a mí me gustan, que yo no practico, pero del cual soy fanático, que me gusta mucho el box. Sí. Y empecé a hacer cositas, y me gusta mucho el tenis también. Acá hay una. Y de golpe un día me encontré mirando un partido, y ya olvidándome de qué estaba pasando en el partido, y haciendo foco en qué es lo que estaba viendo. Y me empecé a enganchar con una serie de códigos visuales que me resultaron súper atractivos, y empecé a hacer pruebas, a trabajar un poco. Y empezaron a salir esas pinturas. Esta es una pintura grande, creo que tiene un 80 por un 80 tiene. Acá también son ensayos, pruebas, cosas raras que empezaban a pasar. Volví al box, y de golpe me empecé a meter también con la natación. Son todas escenas que en realidad me di cuenta que son pretextos para meter el cuerpo en alguna situación, en algún contexto, en los códigos en los que a mí me interesa investigar, que es la encarnadura de la pincelada. Ahora empezando a meterme un poco más con el color, no tanto el color como un decorado escenográfico, sino ya como parte de la encarnadura. Protagonista, o más protagonista el color y la mancha. Sí, como verán, me lo tomé tan en serio que me llevó
25 años empezar a meterme con el color, me lo tomé con mucho Bueno, respeto. Carlos Alonso me dijo, ¿qué le entendió a Matisse ahora? Cuando era ahora, él ya tenía más de 60 años. Exactamente, exactamente. Bueno, son procesos largos. Sí, Lamentablemente ese es un concepto que se está perdiendo mucho, ¿no? Eh, nosotros un poco somos responsables de transmitirlo. Los procesos en la pintura son muy largos, llevan toda la vida y no alcanzan. Y pero que esto de trabajar así como en series, eh, es como tu forma habitual de trabajar. No, en realidad me cuesta muchísimo, me cuesta enormemente. En esta, en la de lo que estoy haciendo con lo del deporte, creo que es la segunda vez que me pasa de poder trabajar en serie. Los retratos de Eh, los pintores también, ¿no? no, porque tampoco lo trabajé como serie. En realidad, los retratos aparecen un grupo en una exposición, otro grupo aparece en una exposición que hago 2 años después, otro grupo aparece 3 años después. Y en realidad es una serie, pero que está repartida un poco en distintos Sí, momentos, ¿no? claro, Eh, discontinua. a mí me resulta muy difícil producir a partir de un tema. igual hay temas. O sea, la figura humana es uno. El Claro, deporte, claro, pero digo, el tema entendido como planteo, digamos, sí, de concepto que uno ofrece sí. para unificar una estética que propone. Y Eso a mí me acá cuesta muchísimo. preguntan, perdón, acá preguntan si trabajás en base a fotografías o con modelo o cómo trabajás. Trabajo básicamente en base a fotografía. Lo que tengo digamos, es un archivo fotográfico enorme, descomunal. Eh, yo me formé trabajando con modelo vivo, pero después para trabajar en el taller yo no me banco mucho trabajar con el modelo vivo. No, o sea, necesito estar solo, necesito estar concentrado con lo que pasa en el caballete, con el pensamiento abstracto que se me empieza a desarrollar ahí. Eh, y entonces, bueno, trabajar de fotografía me sirve. La concentración es tan importante que a veces cuesta entender, a veces uno se pone y charla con otra gente y te dice, bueno, pero por ahí mañana tenés un rato y podés pintar, y en realidad ese rato son 4, 5, 6 horas en la tarde, y para uno es nada, para mí es nada. Por ahí a veces para mí una pintura implica que necesito estar seguro de que yo tengo que poder estar 4 días enteros pensando en eso y nada más. Mínimo. Ese grado de atención es muy difícil de conseguir. Y muchas veces, bueno, el mayor o menor éxito que puede tener una obra, hablo de éxito en el sentido del logro que uno siente en lo que, Artístico. claro, en lo que se encontró en el caballete, que creo que es además el único éxito que uno puede ponderar. Sí. Depende de eso, depende de que uno pueda estar. A medida que van pasando los años, de lo que me voy dando cuenta es que en realidad lo único que me interesa es lo que pasa en el caballete. Después, viste, todo lo demás son conjeturas. Y uno trabaja pensando en tal artista, en tal otro artista, si está dentro de esta corriente, dentro de otra. La verdad que Pero es yo medio. pienso, se me ocurre que cuando uno está pintando siempre hay fantasmas de pintores dando vueltas. Constantemente. ¿Hay alguno de esos específicamente que en estas épocas te aparezca o va mutando todo el tiempo? No, por suerte creo que aprendí a apagar un poco la radio, en ese sentido, porque hubo épocas en donde, viste, no podía dar una pincelada sin discutir con Kitaj y de gas al mismo tiempo, y obviamente perdés todas las discusiones. Sí. Y una de las cosas que hay que aprender a hacer es apagar todas esas voces, porque o sea, son como una guía durante un tiempo, pero después te marcan demasiado la cancha. Este,
Entonces, de a poco aprendí a ignorar un poco eso, a dejar que acontezca si tiene que acontecer algo, y concentrarme más en mirar artistas por ahí más de mi generación, que me interesan particularmente. Qué sé yo, por ejemplo, hay una artista que a mí me parece extraordinaria ahora, en este momento, que se llama Anne Gale. No sé si la tienen vista. Sí. La de las figuras grandes. Sí, Hace es una una cosa muy de mancha, ¿no? muy de mancha, muy de abrir todo el tiempo la Mm. pincelada eh, en el espacio, ¿no? Trabaja la Sí, figura como repartiéndola en el espacio con un nivel de, digamos, de penetración que es extraordinario. Hay otra pintora que me parece que es extraordinaria, que es muy interesante lo que está haciendo, se llama Jennifer Pochinski. sí. Eh, bueno, en Estados Unidos, en toda esa área de California, están pasando cosas muy interesantes. Hay pintores muy interesantes ahí, que están trabajando muy seriamente. Este, y bueno, tienen la posibilidad de mostrar digamos, con mucha dignidad lo que hacen. Eso es algo envidiable. Acá se nos está complicando un poco a nosotros, a los Sí. que estamos intentando sostener esa parada. Pero bueno, Pero que ahí se ve que ese en es otro Estados tema. Unidos hay una importante corriente de pintura figurativa. Y bueno, ellos, ese lujo que se pueden estar dando ahora, se lo deben mucho a Divenkorn y a dos o tres tipos que trabajaban con él, que han Sí, dejado un legado extraordinario, ¿no? sí. Que en su momento fueron un poco tapados por toda la parafernalia que había en Nueva York, con de Kooning y Pollock, Bargo, o sea, bienvenida, ¿no? Este, Claro, porque fueron como una isla figurativa en el medio de, toda una época abstracta, formal y claro, abstracta. claro, tenían en la parte este tenían una prensa extraordinaria y del otro lado estaban más en silencio. Y ahora se está viendo todo lo que estaba pasando ahí, pero se está viendo además por lo que están haciendo los pintores de hoy, que son un Sí. poco deudores de todo eso. Y eso es muy valioso. Este, Acá tendríamos que tener un poco más de conciencia de cómo nos vamos ligando una generación con otra. Eh, Creo que se nos ha ido disgregando un poco a los pintores, Sí. y tenemos que de alguna manera asumir el compromiso de recuperar esa ligadura con generaciones anteriores. Nosotros tenemos Este, que hacerlo. respecto a maestros anteriores a las generaciones anteriores, Sí, ¿qué, sí. qué relación tenés con ellos, digamos? Digo, la cámara o yendo para atrás en el arte argentino. Sí, bueno, todo lo que son los grandes maestros, digamos, previos a la década del 60, son tipos que aún hoy yo sigo tratando de estudiar, aún hoy, porque son tipos que, como decías antes de lo de Matisse, tarda en caer la ficha. Sí. Viste, yo hace poco hace un par de años fuimos al Museo del Tigre, y hay un La Cámara, Sí. que, no sé, yo lo único que lo puedo comparar es cuando leí el Aleph de Borges. Esa sensación de que te movieron el piso. Y por ahí eso ese La Cámara lo veía, no sé, 10, 15 años atrás y no me daba cuenta. Entonces, mi relación es un poco así, demorada, No, pero pero bueno, supongo que es así para todos. Uno tarda en entender determinada pintura. No es tan fácil de entender, digamos. exacto, exacto. Pero Es bueno, una tierra. esa pintura tiene ese beneficio que un poco Pichuco tenía una frase, Pichuco, el bandoneonista, tenía una frase que me encanta, que una vez un muchacho le decía, mire maestro, a mí el tango me gusta, pero no termino de degustarlo a fondo. O le dice, no te hagas problema, el tango te espera. Sí, Y es claro. eso,
La cámara espera exacto, todos esos tipos. Piero de la Francesca espera. Piero de la Francesca espera, Matisse espera. Todos están ahí, somos nosotros que tenemos que llegar, y vas llegando como podés, ¿viste? Porque la verdad que la parafernalia de información con la que... Y eso que nosotros somos tipos que no recibimos todo un tsunami de información como los que están recibiendo las generaciones nuevas. Entonces, bueno, discernir la buena información de la mala, la buena pintura de la mala, no es fácil. Y bueno, lleva tiempo, es uno el que tiene que madurar para entender ciertas cosas. Yo veo acá, por ejemplo, en esta pintura que estamos viendo, que hay casi estamos en un nivel de abstracción. Estás por dar el paso a la abstracción, ahí estás en el límite. Estoy tentadísimo, pero le tengo mucho respeto porque sé que ese es un paso gigantesco. Que no sé sí, hay que ver si a uno le... A mí, por ejemplo, particularmente no me interesa que la pintura tenga un nivel de abstracción muy alto, pero me interesa que tenga ese contacto con la realidad, o sea, que sea figurativa, de alguna manera. Sí, sí. Bueno, no sé si a vos te pasa eso. Pero constantemente. Yo creo que la pintura figurativa, digamos, tiene ese condimento de que te lleva al debate con la realidad, del cual es muy difícil salir. ¿Cuál dirías que es el disparador de la pintura para vos? ¿Qué te viene primero, el color, la forma, el tema? Para mí lo primero es la forma, básicamente. La forma. Después, pero por la formación que tengo de dibujo. Yo tengo la sensación de que la pintura figurativa dice cuerpo, dice mano, dice estrella, dice ciprés. ¿Sí? O sea, cuando uno pinta está nombrando aquello que pinta, lo está pronunciando. Es una forma de proferir la realidad, pero desde un lenguaje no hablado. Donde no interviene la palabra. Lo que intervienen son hechos, son acciones. Terrenos donde de alguna manera está debatiéndose de igual a igual en términos de acción con la realidad, no de palabra. O sea, que ese paso hacia la abstracción, a veces uno parece que no quisiera darlo a propósito, porque le interesa permanecer en el campo de esa lucha que es la figuración. Exacto, pero es muy difícil desengancharse de la figura. A mí me resulta muy difícil. Yo admiro profundamente ese ir y venir que tuvo Devancon, por ejemplo, de la abstracción a la figura, pero me parece que es dificilísimo. Pero es el único que hizo esos cambios pasando a la abstracción, a la figuración y después de vuelta a la abstracción. Es un caso muy extraño el de Devancon. Claro, que haya ido y vuelto, ¿no? Porque bueno, también tenemos el caso de Mondrian, pero bueno, Mondrian directamente quebró. Pero Mondrian hizo un camino, claro, pero hizo un camino más coherente, entre comillas, fue de la figuración a la abstracción. Digamos. A la abstracción, claro. Lo raro de Devancon es que empezó abstracto, eso también fue raro, por el momento histórico en el que él aprendió pintura, era todo abstracto. Entonces, acá tengo un par de preguntas. Por favor. Una es, al trabajar tanto tiempo solo, ¿qué importancia tiene la música o el silencio? ¿De qué manera se relaciona con la pintura? Bueno, casi te diría que es el ámbito con el que mejor se relaciona la pintura es la música. Soy un fanático de la música mal, un obsesivo de la música, y escucho constantemente. En la charla que ustedes tuvieron el otro día con Claudia Brito Sousa, ¿no? Sí. Ella dijo algo que era algo así como que la ayudaba a concentrarse. Es exactamente eso. Exactamente eso. Yo soy capaz de escuchar 3 días seguidos el mismo disco, el mismo tema. Sí. Es como que... musicales.
amplio, Ah, supongo. bueno, no, de todo. ¿Todo? De todo. Bueno, con mis límites, ¿no? Pero, qué sé yo, puedo estar escuchando rock progresivo, Frank Zappa, jazz, Rachmaninoff, Stravinsky, lo que sea. O sea, tengo un rango ahí, por suerte, bastante amplio. Pero bueno, ella comentaba Bach, por ejemplo. Bach es como, creo que de alguna manera funciona casi como un mantra, como si detuviera el tiempo de afuera, lo detuviera, y vos estás con, con un nivel de soledad mayor, pero mejor aún. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también ha influido en mi pintura, qué sé yo. Yo he hecho cuadros enteros, es muy, no sé si hago bien en decirlo, pero yo he hecho cuadros enteros pensando en discos o queriendo captar la atmósfera de una música. Sí. Obviamente nunca me salió, es algo que solo yo percibo, ¿no? Pero hay cuadros enteros que están hechos con la intención de reconstruir la atmósfera que me transmitió una obra musical. Y acá tengo otra pregunta, que es, Fernando, ¿qué crees que es la síntesis en la pintura? La síntesis en la pintura. En la pintura no lo sé, no lo sé porque todavía no, creo que todavía no entiendo lo suficiente de pintura como para responder eso. En el dibujo me atrevería un poco más, es la línea. La línea, pero no la línea libre por la línea en sí, la línea que concentra todo lo que trae la forma. Por eso, qué sé yo, tipos como Egon Schiele siguen siendo tan conmovedores, ¿no? El recorrido de una línea que arma el costado de un brazo, de una mano, lo que sea, en realidad viene con toda la estructura del brazo, de la mano, de la figura, y esa síntesis es poesía pura, eso es la poesía.